Hola, pues bienvenidos un viernes más a un nuevo consultorio de Revoluciónate con Paco Dávila. ¿Qué tal, Paco? Buenas, Paco. Aquí andamos deseando contestar todas estas preguntas que hoy tenemos, que además hoy parecen interesantes. Preparado para una nueva ronda, además una ronda extensa y larguísima que vamos a meternos de lleno, pero antes cuéntame un poquillo qué tal esta semana por Alicante. Bien, pues eso, he estado en la zona de Alicante, probando, además hemos tenido alguna interacción con un centro de yoga, probando yoga Bikram, que luego hablaremos de ello. Y muy bien, sol, gente maja, planes al aire libre con cautela, eso sí, pero muy bien, siempre cambiar de aire nos viene genial a la mente, al cuerpo y a las emociones. Y un poco más de colorcito. Un poquito más de color, que aquí en Madrid parece que nos cuesta. Pues mira, vamos a ver con la primera pregunta, que es de alguien que se dedica pues al running, así que me imagino que si coge por campo tendrá algo de colorcito también. Nos pregunta este usuario. En cuanto a deporte, es un corredor habitual y que entrena 23 días a la semana como mínimo. No, yo creo que debe ser 2 o 3 días a la semana. Se ha colado ahí, 2 o 3 días. Sí, pues será 2 o 3 días a la semana. A la semana, eso es. Vale. Sí, 23 días a la semana era complicado. Iba a ser una maravilla, ¿no? Sí, no, Juegos Olímpicos, por lo menos. Un desdoble épico, sí. En fin, él comenta que un día hace serie de 200, 400, 800 metros, supongo que una intensidad alta, y el otro día hace de 12 o 10 kilómetros del tirón. Entonces, comenta que últimamente que no mejora los tiempos, que está estancado en el mismo cronómetro y que su última tirada fue de 11 kilómetros a 4:38. El kilómetro, sí. Sí. Y que le gustaría saber si tiene que cambiar el entrenamiento o si le das alguna recomendación para mejorar ese tiempo, para salir de ese parón que tiene. Vale, pues mira, en ese sentido lo que habría que decir a este oyente es que tener tan estereotipado un entrenamiento de modo que entrenando 2 o 3 días a la semana, hacer un día sí o sí series, ya sean de 200, de 400 o de 800, y otro tirada larga, pues al final lo único que nos va a llevar es a mejorar los parámetros que se mejoran en ese tipo de entrenamiento. Es decir, cuando una persona, como tú bien has dicho, hace series de 200, 400, 800 metros, está intentando hacer esas series a una velocidad, a una intensidad submáxima, ¿no? En la que vas a correr a todo lo que des en esa serie. ¿Por qué? Porque al acabar la serie de 200 tienes un descanso para lanzar otra serie y así hasta las que él determine que va a hacer o su entrenador. Cuando hacemos el otro día de tirada larga entre 10 y 12 kilómetros, realmente lo que está esa persona es entrenando más, ¿vale? La capacidad, ¿vale? Para ir a cierta velocidad durante una carrera de larga duración. Pero es que hay muchos elementos entre medias de esas dos situaciones de entrenamiento que nos podrían hacer mejorar la carrera. Lo primero decirle a esta persona es que lo que tendríamos que hacer es intentar, por decirlo de alguna manera, ciclar los contenidos de entrenamiento a lo largo de todo un año. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros cuando empezamos en una temporada en la que vamos a correr, lo que habitualmente hacemos es aumentar la capacidad para poder generar unos entrenamientos cada vez más largos y con mayores distancias para luego después meter cada vez un poquito más de intensidad, es decir, cada vez poder ir a una velocidad mucho mayor. En esta primera parte de la temporada lo que se suele hacer también es generar una gran capacidad para obtener energía de los ácidos grasos. Es decir, si tú solamente cuando corres obtienes energía de los hidratos de carbono, las reservas de hidratos de carbono, de glucógeno en el músculo y en el hígado son limitadas. Sin embargo, una persona que tenga, imagínate, 5 kilos de grasa, ¿vale? Por todo su cuerpo, tendríamos hasta unas 45.000 kilocalorías para poder degradarse y generar nuevos picos o lo que es la neoglucogénesis, que es conseguir nuevas cantidades de hidrato de carbono a través de, en este caso, de la grasa, nuevas cantidades de glucosa. Entonces lo que se suele hacer es eso, primero una parte de cada vez más volumen, para luego ir introduciendo elementos que tengan que ver con mayores velocidades. Y no solamente están las series de 200, 400 y 800 metros. Los que han jugado al fútbol o a deportes de equipo recuerdan siempre en las pretemporadas y en otros momentos lo que es el fartlek, que es una forma, Me acuerdo. has sentido con la cabeza, es una manera en la que lo que tú estás haciendo es un entrenamiento sin pausas, intermitente. Quiere decir, un momento a una alta velocidad seguido de otro momento predeterminado a una velocidad menor para recuperar, ¿vale? Entonces, eso sería también una manera de poder trabajar esa capacidad de correr más tiempo, pero además utilizando velocidades altas. Luego también el hecho de, por ejemplo,
coger y en una tirada larga meter pequeños fragmentos en los que a lo mejor cada 3 minutos metemos un sprint de 30 segundos, ¿vale? Lo que está haciendo es generar que nuestras fibras musculares, que tienen que ver un poquito más con esfuerzos rápidos, estén activadas, porque si nosotros nos acostumbramos a hacer tiradas largas a un ritmo constante, al final nos vamos a perder la capacidad de cambiar de ritmo, la capacidad de meter un sprint al final, o si en una carrera tenemos una necesidad de seguir a un grupo, que no tengamos la velocidad suficiente para llegar a ello. Dicho esto, en resumen, lo que tendríamos que hacer es una programación de toda la temporada, intentando establecer primero unos objetivos de mayor capacidad para, según vamos avanzando y se acerca a lo mejor una carrera popular que vayamos a competir o lo que sea, meter elementos mucho más parecidos a cómo vamos a competir. Hacer un entrenamiento como mucho más específico y parecido a nuestra prueba. Entonces, dicho esto, tendría que manejar todo este tipo de situaciones y luego también testarse, es decir, ver las velocidades a las que es capaz de correr en ciertas distancias y también ver los tiempos que es capaz de hacer para recorrer ciertas distancias. A partir de ahí comparar y poder ver si el entrenamiento que le está metiendo le está produciendo mejoras o simplemente ha llegado a un punto en el que se ha estabilizado y ya no va ni hacia arriba ni hacia abajo. Vale, o sea, que monte una programación y lo vea a largo plazo, teniendo en cuenta eso, de la competición que va a hacer al final y que lo haga un Sí, al final es personalizar tu entrenamiento, que no es solamente, muchas veces recurrimos a plataformas donde prepárate con nosotros para la San Silvestre y hay un planning de entrenamiento que lo puedes hacer tú, lo puedo hacer yo, lo puede hacer cualquier persona. Tiene que ser algo mucho más individualizado porque cada uno tiene una capacidad, genéticamente está más preparado para un deporte para otro y luego al final pues también dispones de más tiempo o menos, te alimentas mejor o peor, descansas más o menos. Entonces todo ese tipo de cosas también habría que tenerlas muy en cuenta. Pues la segunda cuestión, a mí me parece una cosa que además yo había escuchado siempre y hay mucho debate sobre el tema, que es si voy a hacer un ejercicio de fuerza, teniendo en cuenta que voy a hacer un ejercicio de fuerza con pesa o con cualquier otro tipo de ejercicio, si quiero perder peso, ¿qué viene mejor? ¿El cardio antes o después? O sea, que me voy a correr un poquito antes, como se suele decir, unos 20 minutitos antes, o me lo reservo para después, para después de la fuerza. Lo ideal realmente sería, si pudiésemos, separarlo en dos jornadas diferentes. Es decir, imagínate por la mañana entrenar uno de los elementos, por ejemplo la fuerza, y por la tarde entrenar otro de los elementos. Pero eso es en el mundo ideal, ¿no? Normalmente esta pregunta suele venir porque con el poco tiempo que tengo para entrenar, ¿qué es lo que puedo hacer para organizarlo mejor? Es lo que se llama entrenamiento concurrente, cuando dos elementos que tienen poco que ver, salvo que son actividad física, por ejemplo, la fuerza y la resistencia son características, ¿no? Cualidades un poco contrapuestas. Una persona que entrena mucho la resistencia generalmente se vuelve menos fuerte, menos veloz. Al contrario, una persona que generalmente trabaja mucho la fuerza y la hipertrofia, si solo lo trabaja así, probablemente en rendimiento, en pruebas largas de resistencia, iría un poquito decreciendo. Entonces, lo que sí que se ha visto con con la experiencia y sobre todo con pruebas y evidencia científica, es que lo mejor es entrenar primero la fuerza y luego dejar el elemento que nos va a fatigar más para después. ¿Por qué? Porque la fuerza tiene mucho que ver, igual que la velocidad. Trabajar la velocidad al acabar un entrenamiento de resistencia no es muy adecuado, porque tú cuando has hecho un entrenamiento de resistencia de larga duración, llegas cansado, llegas agotado, entonces generar picos de velocidad después de eso es complicado. Entonces con el entrenamiento de fuerza pasa un poquito lo mismo. Nosotros necesitamos la mayor calidad de contracción muscular y la mayor calidad de entrenamiento, hacerlo al principio y luego ya pensar en un entrenamiento aeróbico o en este caso como se hace, por ejemplo, quien lo tiene muy bien organizado en CrossFit se hace de esta manera, se hace un buen calentamiento, se entrena una habilidad, luego se entrena la fuerza y por último se hace el WOD, que es el Work of the Day. En ese WOD lo que se hace es trabajar elementos que tienen que ver con la fuerza y con la resistencia combinados, pero siempre se hacen después de haber entrenado primero la fuerza máxima o la hipertrofia o cualquiera de esos elementos. Porque entiendo que si haces el cardio al principio llegas un poco más quemado a la parte de la fuerza. Si tú vas a hacer un cardio moderado que simplemente sea para calentar, sí, o a lo mejor hiciste ayer una sesión de entrenamiento muy fuerte cardiovascular y decides, por ejemplo, hacer una sesión de regeneración que serían unos 15-20 minutos, por ejemplo, en bicicleta a una intensidad de un 60-75% de tu VO2+, que es la máxima cantidad de oxígeno que puedes consumir por unidad de tiempo, si es en ese caso no pasaría nada, porque al final no está siendo un entrenamiento.
está siendo una descarga. Pero si tú vas a intentar rendir en la fuerza y la parte cardiovascular, mejor la fuerza, la calidad de la contracción, la calidad del movimiento antes, y luego nos iríamos a la parte que produce fatiga para acabar. Perfecto. Pues después, quede claro. Hay que recordar que estamos respondiendo todas las preguntas que nos vais mandando al correo participación@cope.es, para la semana que viene y venideras. Para cualquier duda que tengáis, participación@cope.es. Un oyente también nos preguntaba que cómo puede mejorar más la carrera, al hilo de lo que comentábamos al principio. Si lo hace solo cuanto más corre, aumentando el tiempo que está corriendo, o si puede meter algún ejercicio diferente en medio. Vale, pues sí, esa pregunta es muy interesante porque al final parece que el que mejor escala es el que solo escala, el que mejor corre es el que solo corre y así sucesivamente. En los centros de alto rendimiento, por ejemplo, hay una parte de, bueno, lo que suele ser un gimnasio, en el que todos los atletas hacen la parte de preparación física que tiene que ver con, por ejemplo, la fuerza. Si en los centros de alto rendimiento un corredor no solamente corre cuando quiere mejorar la carrera, será por algo, porque además en ellos depende mejorar a lo mejor 5 segundos tu marca en una prueba de resistencia o a lo mejor unas décimas en una prueba de velocidad, te cambia el ser profesional o no ser profesional, tener una beca o no tener una beca, poderte ganar la vida en ello. Entonces, si seguimos a la gente que se juega su futuro con este tipo de situaciones, ellos hacen entrenamiento de fuerza. Un corredor, ¿qué debería hacer? Uno, para evitar lesiones, debería hacer un buen trabajo de fuerza, ¿vale? Para evitar que las articulaciones tengan peligro de jugarles malas pasadas. Pero también es que un corredor debe tener un core, ¿vale? Una estructura a nivel y un comportamiento muscular a nivel abdominal, lumbar y demás, muy fuerte. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un core como un núcleo muy potente, luego nuestros apoyos de los pies van a ser mejor. Pero también un corredor, ¿cómo puede mejorar más? Si nosotros cada vez que vamos corriendo estamos haciendo, ¿vale?, un apoyo del pie para propulsarnos hacia adelante, estamos trabajando una cosa que se llama la potencia, ¿no? La capacidad de generar mucha fuerza para, en lugar de pisar aquí y pisar con tu pie en 1 metro, llegar más lejos. Entonces todo ese tipo de mejora en los apoyos, el entrenamiento propioceptivo, que sería lo que son mejorar tu fuerza, los equilibrios, van a hacer que tu carrera sea mucho más eficiente y que gastes mucha menos energía en cada una de las zancadas. También se ha visto mucho últimamente, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, los últimos que hubo, en una prueba de lo que eran 1500 metros, 3000 metros, un calentamiento de uno de los corredores más importantes que hay en la actualidad, un británico, pero de origen africano, que hacía un calentamiento con muchas gomas, trabajos de equilibrios, impulsos, trabajos abdominales, trabajo muy funcional. Él estaba demostrando que antes de poder correr, para evitar lesiones y para que además su cuerpo estuviese mucho más focalizado en lo que es el avance de la carrera, pues hacía un entrenamiento que nada tenía que ver con correr. Dicho esto, es imprescindible todo lo que hemos dicho, trabajo de la fuerza, trabajo de las pliometrías, que es la capacidad, por ejemplo, cuando nosotros saltamos y después de saltar volvemos a generar otro salto, lo que estamos haciendo es mejorar la capacidad elástica del músculo para contraerse después de una caída del pie en el apoyo y generar un impulso para una zancada mayor. Y luego, por último, es mejor probablemente entrenar un día menos, pero descansar mejor y comer mejor, que entrenar un día más y comer mal y descansar poco. Entonces, al final, la carrera se mejora con muchos aspectos, incluso hasta con una buena cabeza y una buena psique bien colocada, o sea que sí. Pues la cuarta, y esta, curioso, porque leo, que nos comenta este oyente, mi gimnasio me obliga a hacer ejercicio con mascarilla, que es una cosa que está bastante comentada ahora con el tema de hay que ir con mascarillas, ¿no? Porque hay algunos gimnasios que tienen como el espacio muy delimitado con cabinas, otros que no, entonces un poco un cacao ahí. Pero dice, pero en el caso de este oyente le obligan a hacer ejercicio con mascarilla, salvo cuando utilizo la cinta, porque es verdad que como por la envergadura de la máquina, pues te da el espacio. Dice, ¿puede rendir igualmente con la mascarilla? Entiendo, me imagino que haciendo ejercicios de todo tipo de fuerza. Bueno, lo primero, yo creo que al final, cambiando, o sea, dentro de la misma pregunta, pero yo lo que estoy escuchando últimamente y en mi entorno también, es mucha gente muy preocupado si la mascarilla te agobia, si no me apetece llevarla, si...
Ahora creo que toca llevarla, no nos están obligando en Madrid, pero bueno, en general. Entonces, uno, no nos resistamos más, hay que llevarla, pues por algo habrá que hacerlo. La siguiente parte sería si empeora el rendimiento. A ver, si tu rendimiento empeora porque a ti la mascarilla te genera una sensación de agobio muy grande o porque eres una persona que teniendo asma o cualquier situación o ansiedad, eso te produce un malestar tan grande que no te va a dejar rendir durante el entrenamiento, pues probablemente te vaya a perjudicar. Pero si, por ejemplo, en las pruebas que se hacen en laboratorios de fisiología del ejercicio, cuando te están haciendo una prueba de ácido láctico, de intercambio de gases, nosotros cuando nos hacen esas pruebas corremos con lo que serían los parches para hacerte el electrocardiograma y corremos con una mascarilla para un análisis de gases que te hacen para ver el intercambio entre el oxígeno, el dióxido de carbono y demás, que realmente es incómoda, es agobiante, pero te aseguro que en esas pruebas rendimos al máximo y nunca ha pasado nada. ¿Que es incómodo? Claro que es incómodo, pero a nivel de rendimiento puedes rendir igualmente. Y por otro lado, tenemos en cuenta que, lo comentaba contigo, que sí, en algún gimnasio habías visto, antes de la pandemia, gente entrando con mascarillas. Yo te preguntaba que si eran mascarillas como las de ahora o diferentes. No, eran más elásticas y tenían una válvula, eran como más sofisticadas. Claro, esas mascarillas que son tan sofisticadas son unas mascarillas que se entrenan para mejorar la capacidad de tu organismo de obtener, ¿vale? Lo que sería oxígeno en situaciones de reducidas concentraciones de oxígeno. Se llaman mascarillas de hipoxia, ¿vale? Lo que hace es generarte una situación como si tú estuvieses corriendo en altura, por lo tanto, en altura, como hay menos concentración de oxígeno, tu cuerpo tiene que hacer adaptaciones para aprovechar más ese oxígeno y dar el mismo rendimiento. Entonces, dicho esto, si hay personas que voluntariamente se las ponen para mejorar su rendimiento, quiere decir que realmente toda esta controversia que hay con las mascarillas y con el entrenamiento tiene que ver más con una cuestión de actitud y de sensaciones que tú tienes o que crees que vas a tener. Yo tengo clientes con los que entreno haciendo entrenamiento personal presencial y entreno con ellos a la vez, y en su casa me pongo una mascarilla de las normales. Y a ver, es incómodo. ¿Tú recomendarías para el gimnasio comprar una mascarilla un poco más específica o vale con la quirúrgica? Realmente, si es por el motivo por el que se nos está dando, que es intentar evitar pues, arrojar elementos que puedan ser susceptibles de contagiar a otros, más que de no contagiarte tú con lo que recibes de los demás, yo la que más cómoda te resultase. Al final, claro, tiene que ser un tema de comodidad y que tú estés a gusto con ella, independientemente de que por muy incómoda que fuese, podrías rendir absolutamente. Vale. Bueno, de hecho tenemos en el mundo del fútbol que muchas veces durante un partido hay una persona que se abre literalmente la cabeza y en el campo le ponen 4 grapas y acaba un partido y hace un trabajo excepcional. No digo que es lo que haya que hacer, pero eso demuestra que con una buena actitud cualquiera de los problemas que puedas tener son mínimos. Entonces yo creo que la mascarilla no... Sí, incluso con máscaras de cuando se parten... Los parches estos que se ponían. Sí, al final si es una moda probablemente lo hagamos voluntariamente y entonces nos parezca que es fácil rendir, pero en esto como nos obligan, pero en cualquier caso no hay ningún tipo de problema. Pues el siguiente oyente nos comentaba que padece de tiroides y que bueno, el médico le ha recomendado que haga ejercicio. Entonces, ¿qué ejercicio debería hacer? ¿Cuál es el más recomendable para una persona que padece de tiroides? Vale, bueno, con el tema de... nosotros podemos padecer de tiroides de dos maneras, generalmente, tener hipertiroidismo o hipotiroidismo. El hipertiroidismo generalmente es una persona que tiene mayor producción de actividad en la glándula tiroides, y el hipotiroidismo sería la persona que su glándula tiroides tiene como una actividad menor. Esta pregunta entiendo que vendrá por el hipotiroidismo, que es la que generalmente hace que las personas que tienen un hipotiroidismo, como la glándula tiroides, que también entre otras cosas lo que hace es activar el metabolismo, lo que suelen ser son personas que generalmente acumulan más depósitos de grasa, suelen ser personas que están un poquito más con problemas de obesidad. Entonces, el hipotiroidismo en estas personas, los síntomas que tendrían normalmente suelen ser personas con unos niveles muy bajitos de energía, están como siempre cansados, tienen bastante a nivel de ejercicio, tienen dificultad para recuperarse de las agujetas después de un entrenamiento, suelen tener bastante dolores articulares y musculares. Y luego, como tienen esa falta de actividad y esa sensación de cansancio, suelen ser personas que tienen como un estado anímico bastante bajo. Entonces, en esas personas lo que hay que intentar es conseguir una práctica física
que revierta todo eso. Pero si eres una persona que estás habitualmente cansada y yo te pongo un entrenamiento muy intenso, ¿qué te va a pasar? Me canso y si aguanto, ya mañana no vuelvo. Claro, mañana no vuelves, las sensaciones son malas, entonces al final esto es como con el veneno, la dosis al final es la que hace, ¿no?, el resultado que vas a tener con ello. No, en estas personas lo que tenemos que intentar es, uno, generar situaciones de ejercicio físico que tengan la dosis relativamente medio-baja para que se queden con ganas de más, ¿vale? Porque como ya andan muy cansadas, tendríamos que intentar hacer trabajos de fuerza. El trabajo de fuerza va a ser muy bueno porque cuando tú aumentas los niveles de fuerza estás generando que tú fisiológicamente aumentes los niveles de hormonas como la testosterona, la hormona de crecimiento y demás. Entonces todo eso va a generar que en una buena adaptación, sin que el entrenamiento de fuerza sea demasiado intenso y que no te agote demasiado, pero va a generar que tus niveles y que incluso a nivel de autoestima, tus niveles de autoestima mejoren. Por otro lado, luego también el trabajo cardiovascular sería muy bueno para controlar tus depósitos de grasa que por tu baja actividad probablemente estén aumentando. Entonces, lo que se venía recomendando habitualmente era un ejercicio de media intensidad y media duración, entre 30 a 40 minutos a unos niveles medios de lo que sería a nivel de intensidad y de duración, pero cada vez más en personas con hipotiroidismo se le está haciendo trabajos HIIT, trabajo de alta intensidad que son de corta duración. Lo bueno que tiene el HIIT es que bien pautado tú puedes hacer un sprint de 30 segundos, por ejemplo, y descansar 10 segundos, pero para una persona con tiroides, hipotiroidismo, podríamos revertir, hacer un sprint de 10 segundos y descansar 30 segundos. Lo bueno es que cuando nosotros hacemos un HIIT estamos trabajando a altas intensidades y con una velocidad buena, por lo tanto nos va a generar grandes adaptaciones tipo como las adaptaciones que se hace con el entrenamiento de fuerza, y por otro lado que si somos capaces de hacer intervalos de entrenamiento cortitos de 10 segundos, ¿vale?, nos va a dar ese puntito de gasto metabólico, pero con los 30 segundos de recuperación vamos a conseguir no acabar muy fatigados ese entrenamiento. Entonces yo diría que unas 3 veces por semana poder combinar este tipo de elementos. Deberíamos ver qué elementos van a mejorar cuando nosotros hacemos deporte para una persona con tiroides. Lo primero es que nuestro nivel anímico, nuestro estado de ánimo y demás va a mejorar. ¿Por qué? Porque cuando hacemos deporte se genera dopamina, se generan endorfinas, que nos va a venir muy bien. Luego las personas que tienen hipotiroidismo o problemas con la tiroides suelen tener un poquito un estado inflamatorio alterado. Si nosotros conseguimos controlar el peso y gracias al entrenamiento, por ejemplo, un poquito a veces en ayunas y demás, bajar el estado inflamatorio, vamos a conseguir que nuestras sensaciones sean mucho mejor. Y luego el hecho de poder mejorar o reducir el riesgo de accidente cardiovascular. Una persona con hipotiroidismo, por ejemplo, que aumenta su peso, también va a tener problemas como los que podría tener un cardiópata. Entonces, en ese sentido sería importante. Y luego, consejos. Dado que tenemos que mejorar nuestro estado de ánimo, probablemente hacer actividad física en el medio natural o al aire libre, que vamos a tener mejor exposición al sol, que vamos a tener niveles de vitamina D mucho mayores, también nos van a ayudar a tener una vida mucho más plena, más satisfactoria, y sobre todo estas personas que suelen caer como en una espiral de depresión, pues al final poder salir adelante con más energía. Sí, eso está muy bien. Lo que no está muy bien es la siguiente pregunta que nos comenta el oyente, que lleva 5 meses, 4 meses desde que empezó el confinamiento que no ha hecho nada. Muy mal, porque desde COPE hemos estado, hemos estado con Paco enseñándote todo tipo de movimientos, con cosas que puedes reciclar de casa, con ejercicio, pero bueno, comenta que en 4 meses no ha hecho nada. Muy mal, muy mal. Pero bueno, llegado a este punto nos dice, ¿cuánto tiempo voy a tardar en volver a coger el ritmo que tenía antes de la pandemia? O sea, me imagino que el mismo peso, claro, ahora vuelve, claro, se pega 4 meses sin hacer nada, ahora vuelve al gimnasio, hace press de pecho y lo mismo no levanta, claro. Vale, bueno, pues lo primero que habría que hacer sería saber qué nivel de estado de forma tenía antes. Hay una cosa que no hacemos y que recomiendo a todos los oyentes, que es que cuando nosotros hacemos algún tipo de deporte, alguna actividad, que de vez en cuando nos testemos, que hagamos pequeños test en los que podamos ver si corremos, por ejemplo, 1000 metros, cuánto tardamos en recorrer esos 1000 metros. Si nosotros hacemos un press banca, hacer un test cada X tiempo para saber cuántas veces o con cuánto peso soy capaz de levantar solamente una repetición. Bien, dicho esto, imagínate que tú eres una persona que tu máxima
tu máxima RM en un press banca a una repetición serían 100 kilos, pues lo que haríamos ahora, al salir del confinamiento con un buen calentamiento y demás, volver a testar y ver si hemos bajado o cuánto hemos bajado. A partir de ahí tendríamos que levantábamos 100 kilos y ahora somos capaces de levantar 85. Ya sabemos lo que levantábamos y lo que estamos levantando para poder ir testando y saber en qué momento ya hemos llegado al nivel de forma. Eso sería una manera de saber cuándo lo hemos conseguido. Dicho esto, si tú has estado 5 meses sin hacer absolutamente nada, tu cuerpo y sobre todo tu cerebro ha desaprendido un poquito cómo se hacían esos ejercicios, qué músculo contraías y qué músculo relajabas. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un press banca, estamos activando mucho la zona del pectoral, la parte anterior del hombro, del deltoides y el tríceps. Pero los músculos antagonistas, los contrarios, ¿vale? Cuando empujamos con el pecho, el dorsal se tiene que relajar. Cuando empujamos y extendemos el codo con el tríceps, el bíceps se tiene que relajar. Esto es un elemento que es una sincronización que hace el cerebro. Dicho esto, ¿qué tendríamos que hacer? Un par de semanas de lo que se dice adaptación anatómica. Volver a moverte, volver a hacer ejercicios entre 10, 15 repeticiones, a veces incluso en forma de circuito, es decir, un ejercicio, luego el otro, luego el otro, luego el otro, descansamos y volvemos a repetirlo todo. Para coger una especie como de pretemporada. A partir de ahí, yo lo que haría sería trabajar durante aproximadamente 3 semanas, un mes, los niveles de fuerza para volver a aumentar la capacidad de levantar la máxima cantidad de peso en cada una de las repeticiones y luego a partir de ahí ya me iría a cosas más específicas como la hipertrofia. Dicho esto, aproximadamente en 2 meses tendrías que estar en los niveles de forma que tenías antes e inclusive mejor, porque hay veces que lo que estamos haciendo es que entrenamos tanto y entrenamos siempre de la misma manera que tu cuerpo llega a un momento de estancamiento o por sobreentrenamiento o porque no le estás dando estímulos diferentes para mejorar. Un poco lo que le pasaba al otro oyente que nos comentaba lo de las carreras. Exacto, si tú corres siempre de la misma manera y con los mismos tipos de entrenamiento, tu cuerpo se estanca, pero porque no le produces la llamada salida de lo que es la zona de confort en el cuerpo, se llama el equilibrio homeostático o lo que es la hormesis, que es conseguir que el cuerpo, cambiándole un poquito los estímulos, que vaya haciendo adaptaciones para ser cada vez más capaz de vencer cualquier tipo de situación. Entonces, eso es lo que tú acabas de decir. Lo que le pasaba a ese oyente era exactamente eso, ¿vale? Que al final lo que tenemos que hacer es cambiar un poquito de formas de entrenar y sobre todo descansar y de repente volver con más fuerza. Claro. Buen momento para cambiar la tabla, entonces. Totalmente. Y Paco, ¿qué es el yoga Bikram? Pues mira, en ese sentido, y a colación de mi visita a Alicante, ayer jueves publicamos un vídeo en el que hacíamos una entrevista a Esteban Llover, que es un gran profesor que hay en Alicante, mejor dicho en Elche, que tiene una escuela y una forma de trabajar también el yoga que se llama Atlética Yoga. El yoga Bikram es una forma de yoga que su mayor característica es que tú te metes dentro de una sala a practicarlo con paneles o con elementos que generan una temperatura dentro de la sala de 40 grados. Claro, te tenía que haber visto la cara, sí, ¿no? Has puesto cara de sorpresa. Bueno, lo bueno de esa temperatura, uno, es que al aumentar tu temperatura muscular, todo lo que son los líquidos que tenemos a nivel interno y el líquido sinovial que está en las articulaciones y demás, se vuelve mucho más viscoso, mucho más fluido, por decirlo de algún modo, entonces nos va a permitir llegar a posiciones que antes no llegábamos. El yoga Bikram, ese calor también lo que te genera es una situación tan adversa a nivel de sensaciones que una de las cosas que el yoga mejora es, aparte de la concentración, es la capacidad de aislarte de cualquier situación negativa gracias a estar consciente en lo que tú estás haciendo, ¿no? Entonces, esa temperatura, ese calor y esa situación adversa lo que te genera es como una concentración mayor. Yo durante 1 hora y media, cada vez que he hecho una clase de estas, no puedo pensar en nada más que en mantener la postura y ser capaz de llegar al final de la clase. Normalmente en el yoga convencional lo que son es posturas que dependiendo de la disciplina o tipo de yoga y el profesor, cada vez van cambiando en función de su gusto, pero en yoga Bikram me parece que son 28 posturas que se repiten haciendo 2 series de cada una de ellas hasta el final de la clase. Entonces tú al final, a base de repetir y repetir y repetir, entras en una especie de concentración tipo trance en el que ya las posturas te salen cada vez mejor. Y bueno, sería un poquito ese tipo de yoga que es como mucho más terapéutico. ¿Y se pierde mucho líquido ahí?
Sí, de hecho, hay una manera de saber cuánto líquido debes beber después de una actividad, que es pesarte antes y después, y el líquido y el peso que has perdido generalmente es en líquido. Lo que debes hacer es luego hidratarte. Si te han faltado 2 kilos, más o menos 2 litros de agua es lo que tendrías que beber. Yo la primera vez que lo hice perdí aproximadamente unos 2 litros de agua, 2 kilos. Entonces sí que es un elemento en el que hay que hidratarse mucho antes, intentar no hacer ninguna comida copiosa antes de esa actividad, intentar hidratarte de forma adecuada antes de la actividad, no beber alcohol si puede ser, y luego en la hora después intentar hidratarte mucho porque esa sí que puede ser un elemento de una pequeña deshidratación, hay que cuidarlo mucho. Esa sería un poquito lo que es el yoga Bikram. No sé si te he convencido para Sí, no, probarlo. lo que pasa es que eso tendrá que ser una instalación muy concreta, ¿no? Que te permita eso, su temperatura, esos 40 grados. ¿Eso o el centro de Córdoba? Podemos ir El centro con un huevo frito que lo claro, vas friendo según estás haciendo la clase al acabar. Mira, en eso además, las imágenes que se han puesto en ese artículo son grabadas en febrero porque ahora mismo las clases que se hacen es con una gran separación entre los usuarios porque está sudando, está respirando muy fuerte, entonces con el tema del COVID hay que guardar mucho esas situaciones. Pero sí, son clases que te llevan a otro nivel de exigencia y que están muy bien. Yo recomiendo a las personas para probarlo. Si tienen algún problema de hipertensión, les va a venir muy bien porque van a bajar los niveles de tensión arterial. Bueno, está indicado para muchas situaciones. Pues yo lo probaré. Muy bien. Bueno, a probarlo. Vamos a ello. El siguiente oyente nos preguntaba que, bueno, era una mujer concretamente, supongo, porque nos pregunta que es un truco que si le podías comentar algunos trucos para aumentar la ingesta de proteína en mujeres. Vale, pues claro que sí. Y además es curioso porque generalmente nosotros tenemos primero, como nos gustan las comidas muchas veces copiosas, nos gusta el entrenamiento de fuerza, nos gusta el deporte, generalmente eso suele venir, no digo que a la mujer no, pero normalmente nuestra tendencia, si tú entras en una sala de entrenamiento de fuerza hay más hombres que mujeres, en las de clases más tipo baile hay más mujeres habitualmente que hombres. Entonces nosotros tenemos muy vinculado el entrenamiento de fuerza a comer proteína y de hecho nos sale natural, lo comemos con facilidad, estamos con el batido. A ellas les cuesta mucho porque además también tienen como vinculado pensar que si como proteínas, si trabajo la fuerza, se van a poner así, como si no fuese muy difícil aumentar la masa muscular, que nosotros nos tiramos años intentando... Te voy a decir, ya me podría poner yo así. Claro, a nosotros nos encantaría estar más fuertes y nos cuesta, a ellas no por tocar una pesa, que muchas veces lo piensan, se van a poner como Rambo. Entonces, dicho esto, hay que mantener siempre, no hay que aumentar la ingesta de proteínas por encima de lo que tú necesitas, sino en función de tu cuerpo, de tu peso, de tu actividad, de tu metabolismo y de los deportes que realizas, tú vas a necesitar una ingesta de proteínas u otra. Cuando una persona no llega a esos niveles de proteína, ¿vale? Lo que hace es catabolizar su músculo e ir poquito a poco destruyendo su masa muscular. Que esto es un gran problema no para ahora, sobre todo para cuando nos hacemos mayores y, por ejemplo, una mujer con la retirada del periodo, con la menopausia, empiezan a tener grandes complicaciones con la osteoporosis. Por eso muchas veces hay fracturas de la cabeza del fémur y hay una caída y ese tipo de situaciones. Entonces, el entrenamiento de fuerza tiene que existir siempre, ¿para qué? Para mantener la cantidad de masa muscular. Para mantener la masa muscular tenemos que hacer entrenamiento de fuerza como estímulo, pero darle el alimento adecuado, que en este caso sería sobre todo la proteína. Entonces, en esas situaciones, una manera adecuada sería utilizar la proteína en polvo. Si nosotros no somos capaces de meter en la comida mayor nivel de lo que sería ingesta de proteína, porque hay mujeres que les cuesta, porque por ejemplo hay personas que en la primera ingesta del día les cuesta tomar proteína y van más hacia un hidrato de carbono, una tostadita de pan, pues yo lo que metería sería o por medio de aminoácidos o por medio de un batido de proteínas esa ingesta. Yo preferiría que esa persona lo que hiciese fuese irse proponiendo en cada una de las comidas, ¿vale? Si hace 3 comidas al día, ir cada día metiendo un poquito más, ir rellenando, empezar el trabajo de lo que sería la confección del plato por la proteína y cada día meter un poquito más. Y luego por último dimos una receta, una manera de poder hacer proteína en casa, que es a base de la proteína del suero de la leche, que lo pueden ver en el vídeo que tenemos sobre proteína, pero bueno, dicho más o menos rápido, es conseguir 1 litro de leche, ponerlo a cocer a una temperatura no muy alta para que no se salga la leche de manera muy rápida y descontrolada, y cuando se empieza a cocer echarle el zumo de un limón
y cuando eso pasa lo que se va a hacer es separar la parte del cuajo, de la caseína, de lo que sería el suero de la leche. Retiramos con una cuchara todo lo que sería la parte blanca, que es lo más parecido al queso, y se nos queda un líquido así como transparente con forma, como si fuese un suero pero un poquito amarillento. Eso si encima con un colador de los que son de tela retiramos toda la parte blanca, vamos a tener hecha en casa proteína de suero de leche, como la que la gente toma en los gimnasios agitando el shaker. Entonces, dicho esto, es una manera muy buena de poderlo introducir en un café. Te estás tomando un café, le echas 2 cucharaditas de esa proteína de suero de leche, ya tienes un elemento en lo que estás aumentando. Por la noche una persona que se toma a lo mejor un yogur, meter un par de... Eso se puede conservar en la nevera. Sí. Si es leche fresca de la que lo consigues, el periodo para consumirla va a ser mucho menor, es mucho más perecedero, se pone malo antes, pero vamos, con cualquier leche puedes tener esa proteína durante una semana en la nevera y ya te digo, es una manera de aumentar, por ejemplo, hasta en una ensalada. ¿Por qué no echar una vinagreta con aceite, con su vinagre? ¿Y eso qué saborcillo tiene eso? Muy neutro. A mí lo que me gusta hacerlo para que tenga algo de sabor y que no parezca que te estás bebiendo algo raro por su color amarillento y demás, pues es meterle una cañita de lo que sería de canela en rama, o meterle un poquito de extracto de vainilla, cualquier elemento que a nosotros. O en esa ebullición lo que puedes hacer es mezclarlo con una infusión tipo rooibos. Entonces al final adquiere otro sabor y te lo puedes tomar. Yo muchas veces me lo tomo mezclando la proteína con una infusión de rooibos y me entra perfectamente. Muy bien. Y lo del shaker, porque yo veo mucha gente tomándolo en el gimnasio, pero ¿eso es preferible tomarlo en el gimnasio o antes? Pues es que ahí hay muchas teorías y depende del... Yo, por ejemplo, a mí normalmente mi enfoque generalmente tiene que ver mucho más con la salud. Para la salud lo que tenemos que intentar es mantener unos niveles de insulina muy estables en sangre para que no por cada ingesta que tengamos de comidas, las personas que comen 6 veces al día, cada vez que comen tienen un pico de insulina muy grande. Entonces para mí el problema a nivel de salud de estar con el batidito de proteína en el gimnasio es que ya estás haciendo una ingesta más. Si luego te duchas, tal, llegas a casa y haces otra comida, ya son 2 ingestas. Entonces, a mí lo que me gusta es intentar que las personas con las que entreno tengan unos niveles adecuados de proteína en sangre para que cuando acaben la práctica física de un entrenamiento de fuerza, el cuerpo pueda recuperar con facilidad, pero sí que lo que haría sobre todo es intentar tomar esa proteína en la parte de después del entrenamiento como parte de recuperación en una misma comida en la que tú tuvieses otros alimentos, pero además le añadieses esa parte de proteína extra. Eso a nivel de salud. Luego a nivel de intentar maximizar la consecución y el anabolismo para conseguir grandes dosis de músculo, ya hablaríamos de otras cosas. Vale. O sea, lo separamos mejor. Yo lo separo, yo generalmente lo separo. Antes de la última, les recordamos que para cualquier consulta que tengáis, esta del shaker la he soltado yo así un poco a traición, pero para cualquier duda que tengáis, repito el correo que podéis mandárnoslo a participación@cope.es y en el próximo consultorio venideros intentaremos solucionarlo. La última, que es bastante concisa. Nos pide un oyente que definamos salud y estar en forma, ahora que hay tanto debate con la introducción del término fofisano. Vale. Bueno, pues empezamos por estar en forma, si te parece. Sí. Normalmente la gente se prepara de una manera demasiado específica y analítica. Es decir, las personas que entrenan fuerza son como especialistas en el entrenamiento de fuerza, el que es escalador es muy escalador, el que boxea solo boxea. Y al final nuestras capacidades tienen que ver con muchas más cosas. Tenemos que ser capaces de correr rápido en un esfuerzo corto. Tenemos que ser capaces de estar durante el tiempo necesario corriendo a una intensidad media. Pero también tenemos que ser personas que tengan una gran movilidad articular. ¿De qué te sirve ser un tío muy musculado si luego tienes que coger algo que está por encima de tu cabeza y pareces un robot? Tenemos que ser capaces de tener coordinación. Hay personas que están muy fuertes, pero les haces seguir una secuencia, por ejemplo, de baile, y no son capaces de poner un pie aquí y allá, lo cual probablemente cuando sean más mayores tengan problemas a nivel de caídas. Una persona que sabe bailar, una persona que tiene buena coordinación de pies, es una persona que es más capaz, cuando sea mayor, de generar una reacción antes de caerse. Entonces, para mí, el término de estar en forma tiene que ver con muchas cosas, es multifactorial y entonces para mí tendríamos que desarrollar lo que sería la fuerza
y no solamente la fuerza para levantar peso, sino para tener una fuerza funcional para que te ayude en tu día a día, tendríamos que ser capaces de poder aguantar estímulos continuados, ¿vale?, que producen fatiga, es decir, entrenamiento cardiovascular, tendríamos que tener coordinación, tendríamos que tener flexibilidad y movilidad articular, y luego ser capaces de ser ágiles, de tener calidad de movimiento. Entonces, yo diría que en un entrenamiento que hagamos, por ejemplo, en un gimnasio, si tú te lo sabes confeccionar, en el calentamiento puede haber trabajo del core, en el calentamiento puede haber movilidad articular que te dé mayor flexibilidad, en la parte de fuerza podemos entrenar los grandes músculos con grandes movimientos, pero luego hacer transferencias a cosas como lanzar una pelota, ¿vale?, como poder hacer un poquito de boxeo, es decir, que nuestra práctica fuese mucho más multifactorial, que además va a ser mucho más divertida. Y luego, si eso lo extrapolamos a lo que sería la salud, si tú a nivel físico tienes todos estos componentes y encima descansas bien respetando los ritmos circadianos del sueño, de la luz, de la oscuridad y demás para dormir, luego tu alimentación es adecuada en cantidad, en frecuencia y en momentos en los que te alimentas, por ejemplo, en España se toma mucha ingesta tanto de alcohol como de comida cuando ya no hay luz del sol. Eso en el reino animal no existe. Nosotros comemos solamente cuando hay visibilidad. Entonces, cuando nosotros somos capaces de alimentarnos de forma adecuada, descansar de forma adecuada, nuestras emociones están muy equilibradas porque nos relacionamos bien con el entorno, con la naturaleza, con otras personas y con nuestras emociones, pues al final lo que somos es una persona que está en forma y que está sana y que probablemente vaya a tener una vida mucho más feliz. Genial. Pues eso para que nos lo vayamos apuntando. Okay. Así que no parecer un robot a la hora de coger las cosas. Que, bueno, Paco, cuéntame un poco la semana que viene. Pues la semana que viene vamos a seguir haciendo entrenamiento. Esta semana, como habíamos cambiado el orden por el tema de haber estado fuera probando más modalidades de yoga, de meditación y un poquito más ese contacto con nosotros mismos, esta semana volvemos ya a la forma habitual, con nuestros tutoriales, con el entrenamiento martes y jueves, entrenamiento de fuerza, y para el miércoles sacaremos otra vez un poquito de entrenamiento para las personas mayores que tengan actividades con las que poder mejorar su fuerza, su sensación a la hora de levantarse, de moverse por el espacio y demás. O sea que un poquito va a ser eso. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y por respondernos a toda esta serie de preguntas, como una semana más. Lo vuelvo a repetir. Participación@cope.es. Si tenéis preguntas, mándanoslas, que Paco está aquí a tope para detallarnos cada cuestión. Muchísimas gracias. A ti, Paco. Y que vaya buena semanita. Muy bien. Igualmente. Hasta luego, oyentes. Un abrazo a todos.